Muy cerca de ti está la palabra. Este tema nos ha acompañado en estos ejercicios de Cuaresma en los que hemos estado meditando con el método de la Lección Divina la segunda lectura de la misa de los domingos del ciclo C, la Cuaresma que estamos viviendo en este año. Una serie de textos muy profundos que nos hablan de nuestra identidad cristiana en referencia al Señor Jesús. Justamente Él es la palabra que se nos ha acercado. Muy cerca de ti está la palabra, porque la palabra es el murmullo de la voz de Dios que llega a nuestros oídos, quiere tocar nuestro corazón y quiere movernos. Llegamos hoy a la última de estas charlas, siguiendo el texto de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 14, y tomamos como motivación una de las frases finales de San Pablo, que emocionado dice: me lanzo hacia adelante. Lancémonos hacia adelante en este camino para llegar adecuadamente dispuestos a la Semana Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, el texto litúrgico nos presenta una formulación comprensible para la celebración de la Santa Misa. Nos acercamos también a una versión un poco más literal que nos ayuda a captar algunos de los matices del texto original. Sin embargo, todo eso, que para mí era ganancia, lo he considerado por Cristo pérdida. Más aún, todas las cosas las considero para mí como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo perdí todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, la de la ley, sino la que viene por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios sobre la base de la fe. Todo para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, siendo conformado a su muerte para obtener la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, lo persigo para ver si lo alcanzo, yo que he sido alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pienso haberlo conseguido, pero hay algo. Olvido en verdad las cosas que quedan atrás, lanzándome hacia adelante, hacia la meta, por el premio al que desde lo alto me llama Dios en Cristo Jesús. También nosotros nos lanzamos hacia adelante en la asimilación de este texto precioso. Procederemos con las 3 etapas que hemos seguido en estos ejercicios
Primero, un poquito más larga, la profundización del texto mismo con una lectura atenta de sus contenidos y matices, la lectio, la lectura orante de la palabra, para después preguntarnos qué nos hace pensar esa palabra, la meditación, la reflexión, y finalmente convertir la palabra de Dios en palabra nuestra que se vuelve a Dios como oración, oratio. Lectio. A modo de introducción, ya hemos dicho, muy cerca de ti está la palabra. Ahora esta cercanía de la palabra contiene un movimiento de Dios que nos permite disfrutarlo y entrar justamente en su dinamismo. Para lograr esa cercanía íntima, la palabra nos ha alcanzado. La puntual celeridad de Dios en Cristo ha llegado a nosotros y nos ha puesto en movimiento. Ahora nosotros mismos somos movidos hacia adelante para acercarnos también a Él, para obtener en Él el objetivo de la existencia, que es más que un premio, el único valor que merece tal nombre. Primero veamos este fragmento en el que se habla de la pérdida y la ganancia. En la fórmula litúrgica, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. En la versión más literal, sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo he considerado por Cristo pérdida. Más aún, todas las cosas las considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todo y lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, la de la ley, sino la que viene por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios sobre la fe. Una primera observación sobre esta ganancia pérdida. Lo que a veces alguien puede experimentar como ganancia, como una victoria en la vida, Pablo lo va a vivir como pérdida, como basura. ¿De qué nos habla? De todo eso, dice el fragmento que hemos leído. ¿A qué se refiere todo eso en el contexto inmediatamente anterior? Se refería a la pertenencia al pueblo elegido. Esta seguridad que alguien tiene en base a lo que ha recibido como una tradición. Esto podría entenderse como ganancia, es decir, algo bueno que se ha obtenido por los méritos y el propio esfuerzo. Lo he ganado. Por eso se explica, esa sería la propia justicia, la justicia de la ley, la que yo he obtenido por las obras que yo he realizado conforme a las tradiciones que he recibido de mis antepasados. La pretensión de alcanzar la propia plenitud en el orden de las tradiciones recibidas o de los méritos conforme a la carne. Y aquí aparece un fuerte contraste, porque él habla ahora de esa aparente ganancia como pérdida. Y la palabra pérdida la repite. Y por si fuera poco, la acentúa. Termina por decir no solo ya que es pérdida, una simple pérdida, sino llega a definirlo como basura. No solo lo que se descarta, lo que se descarta, lo que se desprecia, auténticamente lo que no tiene valor, lo opuesto a lo que es digno de ser procurado, lo que genera repulsión y rechazo. Evidentemente es una manera intensa de subrayar cómo Pablo toma distancia de eso que podría considerarse ganancia, pero ahora no solo no es ganancia y pérdida, es incluso basura. En el orden del valor, el contraste no puede ser más fuerte. El ser humano aprecia determinadas cosas y desprecia otras.
ordinariamente conforme al propio gusto o interés, o en atención al valor que en sí mismo se le reconoce. Esta valoración aparece aquí puesta en juego delante de lo determinante de la vida, en donde se define lo central de la existencia. No se trata de cosas, se trata de disposiciones generales, del sentido global, de dónde asentamos nuestra propia seguridad. Y aquí es donde aparece el contenido del valor. ¿Por qué todo eso que era mi seguridad anteriormente se ha convertido en basura? Por ganar a Cristo. En esta dialéctica entre lo que se considera pérdida y ganancia, se formula el contenido esencial de la ganancia, como un verbo, porque no lo llama ganancia, como una acción, ganar a Cristo. El contenido es Cristo, no una cosa, la persona de Cristo. Y se especifica todavía en las fórmulas del texto, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cristo conocido. Sobre este punto del conocimiento volveré un poco más adelante. Ahora señalemos la manera como Pablo se refiere a Cristo. El nombre es mencionado con solemnidad, con cariño, con reconocimiento, con respeto y emoción. Así le pasa siempre a Pablo cuando habla de Cristo. De él toma la fuerza para las fórmulas intensas que logra expresar. A partir de Cristo, el personaje del apóstol toma un vigor impresionante y convence, porque él mismo está convencido. Ese nombre de Cristo es el que se emplea en el anuncio y en la liturgia, el que se emplea incluso técnicamente, Jesucristo nuestro Señor. Pero aquí él le matiza con un vínculo personal, íntimo. Cristo Jesús, mi Señor. El interés personal adquiere el tono del reconocimiento, del mismo que puede decir que para él la vida es Cristo, el que debe ser amado por él y sobre todo, y a quien él responde como apóstol plenamente. Su máximo objeto de atención y de amor es la persona de Cristo. Respecto a Cristo, dice San Pablo que él aspira a ser encontrado en él. Si lo buscan, ¿dónde lo van a encontrar? En Cristo. Cristo como la ubicación del apóstol, como la ubicación existencial del discípulo. Si el ganar a Cristo suena como una apropiación de la persona amada, el apóstol sabe también invertir los términos para explicar que su propia identidad y su propia ubicación existencial se refieren a ese Señor, ser encontrado en Él. Ya se anuncia en esto también el movimiento siguiente, alcanzar a Cristo cuando antes hemos sido alcanzados por Él. Una presencia común, estar en Él ya que lo ganamos. La ganancia es también una entrega, un desposeerse para entregarse, una asimilación en el otro al punto de que se convierte en el propio punto de referencia de toda la existencia. La Cuaresma es el tiempo de ganar a Cristo, de aquilatar lo que nos rodea en su auténtico valor y no confundir la basura con el tesoro precioso que el Señor nos ofrece. Reconocer que solo Él vale la pena, de empezar a habitar en Él, de ubicarnos en Él. El segundo bloque habla del conocimiento de Cristo. Lo que ya se ha anunciado como excelente, la excelencia del conocimiento de Cristo, se especifica y permite entender por qué se da este orgullo en Pablo ante Él. Dice el texto litúrgico, y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. La versión litúrgica puede parecer que repite. En la versión literal se entiende cómo se sigue una coherencia,
porque se habla de la persona luego de la resurrección y de la muerte, y enseguida de nuevo de la muerte y de la resurrección. Dice así el texto, la versión más literal: todo para conocerlo a Él, y el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, siendo conformado, configurado a su muerte para obtener la resurrección de entre los muertos. Detengámonos una vez más en este conocerlo a Él, lo que antes se llamó el excelente conocimiento de Cristo. ¿Cuál es el objeto del conocimiento? Ante todo, la persona de Jesús. No son informaciones, no son ni siquiera acciones, es Él mismo, conocerlo a Él. Pero el conocimiento no es una cuestión ante todo de ideas, es una asimilación vital con aquel que es conocido, de manera que repercute plásticamente en el sujeto que lo conoce. Conocer es ser tocado y transformado por la persona que estamos conociendo. No es entonces un conocimiento única ni primariamente teórico, es un conocimiento vital, de profunda relación, de intencionalidad lograda. No se trata solo de identificarlo y distinguirlo de otros. Ah, yo sé quién es él no es este otro, lo reconozco, es algo más profundo. Se trata del conocimiento hondo que se da en una relación interpersonal, el sentirse involucrado con Él y admitir que se involucre con nosotros. Este es el conocimiento que, como se mencionó antes, es excelente. La excelencia de este conocimiento se debe a la calidad de la persona conocida, a la altura de su amor y la estatura de su dignidad, a la grandeza de lo que ha demostrado con su obra y la hermosa intensidad que le entrega a quien lo acoge como discípulo. Es algo que vale la pena conocer, en lo que vale la pena ser involucrado. Por lo tanto, es el conocimiento al que vale la pena consagrarle toda la atención y toda la energía, para que la sublimidad que implica no se quede solo en su contenido. Es excelente porque Él es excelente. Se trata además de que la calidad de nuestro conocimiento sea también excelente y que nosotros alcancemos la excelencia de la comunión interpersonal con Él. Ante todo, entonces, el conocimiento de Él. Pero este conocimiento de Él luego se especifica en las dos acciones. Y aquí llama la atención que no empieza con la muerte y la resurrección, siguiendo, digamos, el orden histórico. Conocer a la persona es primero conocer el poder de la resurrección y luego la configuración con la muerte. Ese es el orden que se sigue. Habla del poder de su resurrección. El texto puntualiza entonces dos aspectos del conocimiento de la persona que nos llevan justamente a su misterio pascual. Y en este momento empieza con la victoria, no con la batalla. Se menciona primero la resurrección. Conocer a la persona es conocer el poder de su resurrección. Es un conocimiento espiritual. Y el poder no se entiende como una fuerza intrínseca que está en él, sino como un principio que pone en movimiento, una energía que se transmite. No es lo que él puede, es lo que él pudiendo efectivamente realiza en nosotros. Es un poder entendido como fecundidad y eficacia, principio de renovación. Se habla de la resurrección de Cristo, evidentemente, pero entonces no solo como un acontecimiento que ya se cumplió en el pasado, sino como una realidad que continúa operando, de la cual el mismo apóstol se reconoce deudor y cuyo conocimiento es una nueva manera de vivir, es la apertura permanente a su influjo benéfico, permanentemente estar bajo la acción eficaz y fecunda del resucitado, del que vive. Una vez que se ha entendido este poder, se puede hablar de la comunión con sus padecimientos. Se menciona entonces este otro aspecto del conocimiento de su persona. Se trata de conocer la comunión con sus padecimientos. Aquí
el orden experiencial del conocimiento resulta aún más claro, porque se trata de estar unido a esos padecimientos. Se trata del sufrimiento de la cruz, del tránsito por la entrega salvadora. Es evidentemente la memoria del doloroso misterio de la cruz, pero que el apóstol no contempla desde fuera, sino una vez más como algo de lo que él mismo participa. En otros lados dice, estoy crucificado con Cristo. Es el padecimiento que no se queda únicamente en el momento de su realización, sino que sella con su fecundidad el poder de la entrega en el amor. Él completa, dicen otros textos, en su carne lo que falta a la cruz del Señor. De alguna manera supone la solidaridad del apóstol con lo ya acontecido, pero también la vigencia de lo que ya aconteció en su propio presente. Es el abrazo de la cruz que produce la identidad cristiana por el íntimo conocimiento de la persona que murió y resucitó. Es la participación personal en el misterio pascual de Cristo, pero de tal manera que los propios padecimientos quedan incorporados a la cruz de Cristo. Por eso puedes después retomar el resultado de este conocimiento de la resurrección y de la cruz como una conformación o configuración a su muerte para obtener la resurrección. Lo que se ha constatado sobre la obra de Cristo y se ha descrito como el conocimiento de su persona, se convierte, repetido, en una asimilación personal. Lo que ocurrió en Cristo, a quien conocemos en su poder fecundo y con quien estamos en comunión de padecimientos, ahora toca al apóstol y lo transforma. Es un conocimiento que nos cambia conforme al Cristo conocido. Ya se percibe el movimiento, el obtener. Él encuentra aquello hacia lo que se dirigía. En el propio apóstol se da ahora una dinámica que es también la propia condición cristiana. Yo soy cristiano porque yo soy de Cristo, porque llevo en mí la marca de la muerte y la resurrección de Cristo. Y en esto consiste, de hecho, el significado del propio bautismo. Ser configurado con la muerte de Cristo para vivir en la tensión de esperanza hacia la resurrección, la plena acogida de lo que se ha descrito como fuerza. Y entonces se emplea aquí la fórmula técnica, resurrección de entre los muertos, lo que recuerda el ámbito de la muerte, la tumba, el abismo, desde el cual resurgió Cristo, venciendo en sus propias fauces a la muerte. Y es lo que señala igualmente la nueva condición de su propio cuerpo en un nuevo estado, el cuerpo glorioso de Cristo. Todo esto entendido ya no solo en Cristo, sino en el discípulo. Lo que le pasó a Cristo en su muerte y resurrección es lo que nos identifica a nosotros como participación justamente por el bautismo. El que ha conocido a Cristo se vuelve cristiano y recibe en su propia carne la fuerza transformadora del misterio pascual. La Cuaresma, no nos cansaremos de decir, nos orienta hacia la Pascua, ahora ya de manera inminente. Y esto es el ejercicio de volver a apropiarnos la obra de salvación de Jesucristo como un conocimiento que nos transforma, como una celebración que nos santifica, como una profesión de fe que nos compromete. La parte final del texto habla de alcanzar a Cristo. Se percibe la idea como de un correr hacia un objetivo. Pareciera a veces ser un correr como en un estadio, en una competencia de carreras. Alcanzar a Cristo. Todo el dinamismo de la propia carrera depende del movimiento anterior de Cristo. Él nos alcanzó, por eso nosotros queremos alcanzarlo. Lo dice así el texto litúrgico. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Lo que la versión litúrgica llama conquistar
es lo que en la versión literal llama alcanzar. Dice la versión literal, no que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, lo persigo para ver si lo alcanzo, ya que he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pienso haberlo conseguido, pero hay algo. Olvido en verdad las cosas que quedan atrás, lanzándome hacia adelante, hacia la meta por el premio al que desde lo alto me llama Dios en Cristo Jesús. En primer lugar, dice el apóstol, no lo he conseguido. Destaca la conciencia del apóstol. Hay veces que caemos en la trampa de la vanagloria religiosa. Yo ya sé, yo ya soy cristiano, yo ya pertenezco. Aquí nos damos cuenta que el apóstol empieza por reconocer su indigencia, su incapacidad. No ignora que la orientación hacia la brillante pasión del Señor dista mucho de haber alcanzado su objetivo. Él desea que la pasión de Cristo sea su propia pasión y entonces él está también apasionado por Cristo, pero le falta mucho para lograrlo. Lo dice 2 veces y luego todavía lo subraya con una fórmula distinta. No es perfecto aún. Sabe que lo espera esa plenitud y lo espera obtener lo que desea. Está orientado hacia ello, pero en este aún se incluye la esperanza, la tensión hacia el logro. No solo sabe que no lo ha logrado, sabe que no lo ha logrado todavía, pero entre el no lo he logrado y el todavía está el ímpetu para seguirlo buscando. El empeño personal queda totalmente envuelto en la confianza sin dejar de ver con realismo la propia condición. Pero entonces va a describir que aunque él está tratando de alcanzar a Cristo, antes él ya ha sido alcanzado por Cristo. Si la obtención marcará la dirección buscada y el empeño que ponga para ello, antes está la constatación del don original de Dios. Él, el apóstol, tiende hacia Dios y la perfección, pero antes él mismo ha sido alcanzado por Cristo. El movimiento previo, semejante a la propia búsqueda, lo realizó ya Cristo y él sí plenamente. Ha sido alcanzado por Cristo porque él lo llamó personalmente. Pero esa experiencia tiene como antecedente el que Cristo, sin que él lo supiera, murió y resucitó por él. Antes de que Pablo conociera a Cristo, Cristo ya había realizado su misterio pascual. Cristo nos alcanza entonces en distintos niveles, con su encarnación, con su misterio pascual y luego al llamarnos a la existencia plena junto con Él. Ahora, esta conciencia de que todavía no es pleno, todavía no ha llegado a la perfección, no ha alcanzado el objetivo, pero que puede tender a Él, lo lleva a la frase formidable que nos mueve en este ejercicio, lanzándome hacia adelante. La conciencia de no haberlo alcanzado aún y de haber sido efectivamente alcanzado por Cristo concluye con esta afirmación peculiar, cuidadosamente preparada, porque dice, hay algo. Hay como un redoble de tambores para decir lo que quiere decir. Esperémonos, hay algo. Y la fórmula final es de una particular densidad. Por una parte, se olvidan las cosas que quedan atrás. Pensamos en lo que se definió algo antes como pérdida o basura. Hay que olvidar las cosas que quedan atrás. Y esto es entonces un despojamiento, un vaciamiento, lo contrario al aferramiento. El soltar que libera y que permite caminar justamente por dejar de cargar lo que nos puede esclavizar. Porque podemos esclavizarnos por añoranza, por miedo a perder algo en lo que ya no sentimos de alguna manera propietarios o dueños. Lo viejo se pierde porque es basura, porque no vale la pena aferrarse a ello. La expresión, por cierto, incluye el olvido y el dejar atrás, una actitud de la mente, olvidar, y también una actitud de la decisión operativa, dejarlo atrás, desocupar la mente para que ahora solo se dirija al objeto que sí vale la pena y el continuar con vigor el camino
para seguir hacia la meta. Y entonces expresa la convicción, dejando atrás, lanzarse hacia adelante. Y ese hacia adelante es una meta y un premio, un objetivo, pero también un don excedente que colma todo el esfuerzo, mucho más allá del mérito que se pueda aducir. ¿Y cuál es este premio, este regalo, que es más que el objetivo? Algo a lo que desde lo alto me llama Dios en Cristo Jesús. Una fórmula de una enorme densidad. Ese objeto, ese supremo conocimiento, esa sublime pasión, en realidad viene de lo alto, de Dios, y es un llamado, el llamado de Dios en Cristo Jesús. La Cuaresma nos lanza hacia adelante para hacer vigente en nuestro tiempo la vocación recibida desde el bautismo en Cristo Jesús, en cuyo nombre nos orientamos a Dios, mi Señor. El impulso hacia la vida eterna recibido desde entonces se va ejercitando precisamente a través de la celebración del tiempo litúrgico. Y este tiempo litúrgico es don y compromiso, convicción y regalo, configuración terrena y llamado divino. Teniendo delante de nosotros este texto precioso y emocionante de San Pablo, hacemos nuestra reflexión, nuestra meditación a propósito de tres líneas, de tres pistas. Primero, sobre nuestras prisas y carreras. Vivimos en una cultura acelerada, que siempre corre, que se mueve con intensidad. Pero de aquí no se sigue inmediatamente que conozcamos nuestras metas o que nos dirijamos efectivamente a algún lugar. A veces estamos perdidos, aunque parezcamos muy ocupados, y desperdiciamos las energías en acciones vacías o contraproducentes. Nos cansamos en vano. Las abstinencias cuaresmales pueden ser también ejercicios de calma y de cordura para evitar precipitarnos. La velocidad no es garantía de acercarnos a la meta, porque muy bien podemos estar corriendo en sentido inverso. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué busco? ¿Por qué hago lo que hago? La inconsciencia del movimiento o la inercia se vuelven aún más delicadas en la vorágine de nuestro tiempo. Un adagio latino lo sentenciaba con gran sabiduría. Festina lente. Apresúrate despacio. No hay que sumarse a todas las carreras, ni desgastarse en todas las batallas. Si tenemos claridad sobre las prioridades, sobre lo que realmente vale la pena, si discernimos en el Espíritu la voluntad de Dios y abrimos los ojos a las condiciones reales de nuestro tiempo, tal vez reconozcamos que no por mucho correr estamos viviendo bien. Hay que correr la buena carrera para la que Cristo nos ha alcanzado. Esto nos lleva a la segunda línea de reflexión sobre nuestras pérdidas y ganancias, sobre lo que vale la pena. Los seres humanos, nuestras instituciones, hemos encontrado múltiples modos de expresar la diferencia de valores. Valores ecológicos, económicos, de seguridad, corporales, psicológicos, morales, de conocimiento, espirituales, trascendentes. Pero de alguna manera, el mercado se ha convertido, por su mediación en clave de dinero, en referente de las inversiones, de las ganancias y de las pérdidas. De manera que se vuelve como la idea dominante sobre en qué consiste lo valioso. Y entendemos el valor en clave de dinero. Ciertamente no ha dejado de haber críticas a esas formas dominantes, intentando reivindicar la centralidad del ser humano y su dignidad. El Papa Francisco ha denunciado
que la cultura del consumo es también la cultura del descarte. Con frecuencia, una sensación de insatisfacción y de vacío cunde entre las personas que no encuentran con facilidad lo que realmente vale la pena. Hay una sobreproducción de basura material, pero también basura en muchas ideas que circulan como opiniones que se imponen, basura en muchos diálogos sociales y políticos, basura en muchas narraciones, basura en lo que se busca como felicidad. Lo que más se echa de menos, sin embargo, es el reconocimiento del valor supremo, es decir, de Dios. El que no entiende el valor de Dios no entiende tampoco en qué consiste la felicidad del ser humano. Fuera de él, cualquier premio será siempre pura vanidad. Y esto nos lleva a la tercera pista de reflexión sobre nuestra propia atención. Haciéndonos cargo de nosotros mismos, no podemos dejar de interrogarnos sobre nuestros dinamismos. Personalmente existimos, nos movemos, anhelamos, buscamos, vivimos. La vida es el primer don que tenemos y somos responsables del modo como lo acogemos y asumimos. A veces nos quedamos anclados en apegos o recuerdos que no nos permiten lanzarnos hacia adelante. O dependemos demasiado de la opinión de los demás, de los imperativos culturales del momento o de las costumbres. La Cuaresma es para nosotros un ejercicio de libertad que vuelve a poner ante nuestros ojos el valor máximo, nuestro Señor Jesucristo. Su belleza nos impulsa a liberarnos de las esclavitudes y a lanzarnos hacia adelante, porque son siempre muchas las tareas pendientes para alcanzar la plenitud cristiana. Volver a contemplar al Señor, a mi Señor, percibir su brillo e identificarlo como la verdadera perla preciosa de nuestras vidas. Esto nos ubica inteligentemente ante lo que realmente vale la pena, ante Él que realmente vale la pena. Su conocimiento para nosotros es el impulso decisivo para que nuestra voluntad se ponga en movimiento hacia su verdadero fin, hacia el amor del que Dios nos concede participar, que es amor de hijos y amor de hermanos. Por eso oramos. Oratio. Dejo atrás lo viejo. En la inminencia, Señor, de la sublime celebración de tu obra de amor en la Semana Santa, deseo renovar la renuncia a Satanás, al mal y al pecado. Tal vez he acariciado en mi corazón insulsas bagatelas que no merecerían el aprecio que les he concedido. Es el momento de llamar a todo basura si no corresponde a la hermosura de tu voluntad, de tu designio de salvación, de tu llamado concreto para mi existencia. Tú no nos engañas. No nos quieres hurtar absolutamente nada que nos otorgue la verdadera felicidad. Renuncio, Señor, a todo lo que no sea tu voluntad en mi vida, lo que no sea conforme a la vocación que me has concedido. Sé que hay bienes lícitos, que sin embargo no son los bienes adecuados a mi santidad. Hago un acto libre de renuncia a todo ello, a toda justificación que quiera acomodar la situación a mis propios intereses, para que mi único interés seas tú, mi Señor. Me lanzo hacia adelante. Hoy también renuevo mi fe, Señor, mi adhesión consciente y convencida a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como miembro de tu iglesia en camino de vida eterna. No quiero hacerlo acomodado en mis costumbres, sino dejándome sacudir por la urgencia de alcanzarte. Deseo emplear toda mi energía en el único objetivo precioso que es tu amor.
Mis pies están listos para correr, porque mi corazón es urgido por tu amor. Me lanzo hacia adelante, hacia ti, Señor. Me falta mucho para que tú seas el único punto que polarice mis deseos. Te conozco, te amo, aumenta mi fe, aumenta mi caridad, aumenta mi esperanza. Hazme flecha puntiaguda que corte el aire en el tiempo con el zumbido del Espíritu Santo mientras se dirige decidida al ardor del Padre. Me lanzo hacia adelante, Señor, al futuro venturoso que tú me prometes, que eres tú mismo, plenitud de mi vida. Alcánzame, Señor. Tú ya has venido, Señor Jesús. Hijo eterno del Padre, llegaste al mundo bendiciendo una carne preciosa en el vientre inmaculado de María, para que todo el universo se revolucionara en tu amor. Ya me has alcanzado haciendo tuyo mi pecado y colgándolo en tu cruz, en el supremo ofrecimiento de tu solicitud por nosotros. Ya me has alcanzado en mi muerte, que amenaza al fracaso la existencia, y descendiendo al abismo de los infiernos, iniciaste el ascenso redentor de toda la humanidad con tu resurrección gloriosa. Me has alcanzado al derramar el Espíritu Santo, sellando a nuestra humanidad con tu propia vida y elevándonos a la dignidad de hijos adoptivos de tu Padre. Tu obra se ha realizado ya en la perfección de tu bendita humanidad que nos santifica. Me has alcanzado instituyendo una alianza matrimonial con la Iglesia, instrumento fecundo de tu entrega. Alcánzame ahora, Señor, en el tiempo santo que me concedes. Alcánzame con tu verdad, diluyendo los espejismos de la mentira y del error. Alcánzame con tu amor, integrándome a la comunión de tu propia vida divina. Alcánzame con tu persona, en la que ya has unido lo divino con lo humano como una promesa para nuestra divinización. Alcánzame para que yo te alcance, Señor. Haz mía tu Pascua, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sea alabado Jesucristo.